Dios, fui hallado de los que no me buscaban, porque iba a haber personas que iban a utilizar leyes espirituales y les iba a funcionar, porque no andan buscando a Dios ellos, ¿sí sabían? Andan buscando de hacer más dinero, ¿sí me explico? De que su empresa funcione más. ¿Qué hacen ellos? Empiezan a crear fundaciones y empiezan a darle a la gente pobre, a los viejitos desamparados, crean casa de huérfanos, etcétera, y dan ellos, porque saben que a través de esas fundaciones les está funcionando el que su empresa vaya mejor. Y eso que no le creen a Dios, le creen a una ley que está en la Biblia, ¿correcto? ¿Cuánto más los hijos de Dios que tenemos fe en Jesucristo y no nada más fe en una ley, fe en Jesucristo? ¿Cuánto más que tenemos esa fe en Cristo Jesús, hijos de Dios nacidos de nuevo, nos vamos al cielo? ¿Cuánto más emplear una ley que utiliza el mundo y que al mundo le funciona? ¿Cómo no le debe funcionar a la misma iglesia de Jesús? Claro que nos debe funcionar mucho mejor. Hay multiplicación más grande para usted que para un empresario que creó una fundación. Eso sin lugar a dudas. Pero debe haber un tiempo en que debe esperar el creyente entre la siembra y la cosecha. Vamos a ver otro texto bíblico por ahí en Marcos. No, vamos a continuar ahí en Eclesiastés, nada más para que siga leyendo esta parte. Quiero leerle los siguientes versículos. Dice, si las nubes fueran llenas de agua, bueno, el versículo 4, vamos a leer el 4. Dice, el que al viento observa, bueno, el 3 dice, si las nubes fueran llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. ¿Qué cree que significa si las nubes fueran llenas de agua sobre la tierra, la derramarán? Que una nube no se va a quedar con el agua, ¿sí o no? ¿Sabe lo que hace ese ciclo? Que el agua se evapora, sube al cielo, en el cielo, no al cielo, pues a las nubes, para que me entiendan. Sube a las nubes crean agua o crean inclusive hielo, ¿no? Porque en algunos casos ha visto usted granizar, ¿verdad? ¿Sí o no ha visto granizar? Soy el único loco que viene de Sinaloa que de repente vi granizar una vez. ¿No, verdad? Hemos visto granizar. ¿De dónde cree que viene esa agua del granizo? La mandó el Señor. No, es un ciclo normal, evaporó, la nube se llenó de agua, allá se generó, esa agua se hizo helada por el clima tan bajo que hay allá, y se generó en granizo, en otras ocasiones se genera en agua. Cuando usted ve llover, ¿cómo es el agua que viene de arriba? ¿Verdad que es helada? ¿Verdad que sí es muy helada el agua de la lluvia? Es de bastante helada. Bueno, pero fíjese bien, el que si las nubes fueran llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. Es decir, Dios nos está mostrando ahí que el agua cuando se evapora va a las nubes, pero no se queda allá, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad que no se queda allá? Asimismo, nos quiere ejemplificar esto, que si nosotros sembramos o echamos nuestro pan sobre las aguas y al mucho tiempo y se lo recogerán, eso nos dice los primeros versículos. Pero eso significa que si usted siembra en el reino de Dios, en un momento dado, Dios no se va a quedar con su dinero. No se va a quedar. Ese dinero va a regresar a usted, pero ¿cómo cree? Multiplicado. Dios no se va a quedar con él. Fíjense los ejemplos que nos ponen aquí en la Biblia. Si las nubes fueran llenas de agua sobre la tierra, ¿qué? La van a derramar. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Hace una ejemplificación del agua con un árbol, o la diferencia que hay, para que me entienda. ¿Qué pasa? ¿Qué significa si el árbol cae? ¿Qué cree que significa eso? ¿Qué cree que significa? Si el árbol cae, ahí va a quedar. Si usted corta un árbol, ¿qué pasa con él? Ahí queda y se pudre, ¿sí o no? Y se va a la tierra. Pero ¿qué pasa con algo que sube a las nubes y regresa otra vez en lluvia, en multiplicación? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué un árbol lo corta? ¿Qué significa cortar un árbol? Significa que nosotros dejamos de hacer lo que estábamos haciendo, es decir, un árbol cortado, porque Dios nos habló. ¿Sí sabía usted que Dios nos comparó con árboles también? Árboles de justicia, por ahí en Isaías dice que somos árboles de justicia. Nos comparó con plantío de Jehová, así nos comparó.
con árboles, también nos comparó con terrenos. Pero ¿qué pasa cuando un árbol es cortado? Dice, ahí quedará, significa que hasta ahí llegó, no es que haya muerto, para que me entiendan, no se refiere a muerte, sino una persona, en pocas palabras, que deja de ser un árbol de justicia, un creyente de Dios, hasta ahí va a quedar. O sea, no va a haber de que el agua se suba a las nubes y regrese en lluvia, para que me entiendan, no se va a dar nada de eso. El árbol que cae y no, en pocas palabras, y no se siembra, ¿qué va a pasar? Usted corta una ramita de un árbol, le voy a poner otro ejemplo, usted corta una ramita de un árbol y la planta en la tierra, ¿qué cree que va a pasar? ¿Sí o no retoña? ¿Sí o no crea raíces? Con un árbol que se corta y se planta, ¿correcto? Pero ¿qué pasa que en un árbol que lo corta y lo deja ahí? ¿Irá a florecer? Se seca. ¿Por qué se seca ese ramo? Si no, haga la prueba, corte un brazo de un árbol y en tiempo de lluvias, cuando esté lloviendo lo más fuerte, déjelo caer ahí en tierra. Pero corte otro árbol, otro pedazo de árbol y plántelo, que tenga profundidad de tierra, plántelo. Ese árbol va a fructificar, va a reverdecer y va a crecer, ¿sí o no? Pero fíjense lo que dice aquí el de Eclesiastés: si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra se derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. ¿Por qué allí va a quedar? Porque no va a haber multiplicación en un árbol seco, ¿verdad? Correcto. El que al viento observa no sembrará, dice, fíjense, está hablando de un árbol y de las nubes, y de repente cambia, es como si cambiara de tema, pero no está cambiando de tema, es el mismo tema, fíjense, dice, el que al viento observa, dice, no sembrará, pregunta, no sembrará, y el que mira las nubes no cosechará. Otra vez, el que al viento observa, dice, no sembrará, y el que mira las nubes no segará. En pocas palabras, si usted ve que el vapor en las mañanas se va hacia el cielo, ¿sí o no lo hemos visto? Cuando sube el vapor del agua, cuando está caliente el agua, en las mañanas usted ve que sale agua del río o de un arroyo, no es que no sé, yo vengo de lugares donde hay ríos, arroyos, aquí también hay, ¿verdad? A lo mejor usted no le tocó verlo, pero vea, se ve el vapor hacia arriba, pero vea un río a las 6 de la mañana al amanecer y lo va a ver que está evaporando, ¿sí o no? Yo lo he visto. Y fíjese bien, dice aquí, si las nubes fueran llenas de agua, en el versículo 4, el 5, perdón. Es el 4, ¿no? El que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes, no cosechará, fíjense. ¿Por qué nos pone ese ejemplo? Como diciendo, si tú estás viendo que sube el vapor hacia arriba y que llueve, ¿tú crees que si tú siembras, no vas a cosechar? Es lo que nos está diciendo Dios. ¿Tú crees que si tú siembras no vas a cosechar? En pocas palabras, si usted ve el vapor que sube las nubes y llueve, ¿sí o no lo vemos? Así de seguro es que usted va a cosechar si usted siembra. Eso es lo que está diciendo el de Eclesiastés. Así de seguro usted va a cosechar, porque si usted ve todos los días, se levanta muy temprano, es de los que madrugan y ve cómo está subiendo ese vapor, usted seguro que así como ese vapor subió y luego vio que llegaron las lluvias, es segurísimo, es más seguro que usted va a cosechar lo que haya sembrado. Y si usted sembró en el reino, va a cosechar multiplicado. ¿Les quedó claro? El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Está muy impresionante. El 5 dice, ¿cómo tú no sabes cuál es el camino del viento? ¿O cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta? Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Cuando una mujer está embarazada, imagínense ver a una mujer embarazada y de repente decir, o cuando ustedes mujeres estuvieron embarazadas, ¿cómo le haría Dios para poner esos huesitos o para hacer crecer esos huesitos? ¿Cómo le haría Dios para que se comenzaran a mostrar los ojos del niño? ¿Cómo le haría Dios para que el corazón comenzara a funcionar? ¿Cómo le haría Dios en esos riñones para que funcione? ¿Cómo le haría Dios?
quién sabe cómo le haría, pero sabemos que nació un niño en perfectas condiciones y que está en perfecta salud, ¿sí o no? Así dice, como tú ignoras cómo le hizo Dios para que crecieran esos huesitos, ese riñón, ese corazón, como ignoramos totalmente cómo le hizo Dios a través de poniendo eso en la naturaleza humana. No sabemos cómo lo hizo Dios para que se reprodujera la raza humana. No sabemos cómo Dios nos creó en esta carne y hueso para que nos reprodujéramos, cómo crecieran los niños dentro del vientre de la mamá. Asimismo, dice, fíjense, es el 6, ¿verdad? El 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento y cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Así, tú no debes de pensar cómo le va a hacer Dios para multiplicarte la semilla, que es lo que hemos platicado mucho. No debemos de ni siquiera razonar, a ver, Dios mío, ¿a quién vas a usar para que me dé ese dinero de regreso multiplicado? No, así como pasa una mujer encinta 9 meses, concibió un niño. Usted puede concebir un proyecto de Dios, concibió un niño, creció y cuando menos salió del vientre. Asimismo, regresa a la multiplicación de lo que usted siembra. Asimismo, no piense cómo le va a hacer Dios, solamente crea que Dios lo va a hacer. Dios es el que hace las cosas, independientemente si pensamos cómo se desarrolla un hueso dentro de una madre, de su hijo, pues. Independientemente de cómo se desarrolla ese hueso, sabemos que va a salir del vientre, ¿sí o no? La madre sabe que va a salir de ese vientre, ¿sí o no? Que no se va a quedar dentro, ¿sí o no? Ustedes están plenamente convencidos que cuando quedan embarazados iba a salir ese niño, ¿sí o no? Entonces, si ese niño salió, significa que también va a salir la multiplicación de lo que nosotros sembramos como una semilla en el reino de Dios. Está muy impresionante esto, las comparaciones que hace Dios en su palabra. Marcos capítulo 4. Mateo, Marcos, capítulo 4, versículo 26. Marcos 4, 26. Decía Jesús, además, estas palabras son de Jesucristo, ¿eh? Marcos 4, 26, ¿ya lo tiene? Estas palabras son de Jesús. Fíjense bien lo que nos dijo Jesús. Decía además Jesús, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Pero fíjense cómo lo comparó. Y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota, crece sin que él sepa cómo. Es decir, cuando un agricultor siembra, la semilla muere, retoña. Imagínense de repente que el agricultor diga, voy a ver, sembré 3 granos de maíz, pero los voy a escarbar o voy a sacarlos para ver cómo se va desarrollando ese grano de semilla. Una pregunta, ¿podrá crecer ese grano de semilla? Si lo está sacando el agricultor para ver cómo está funcionando, a ver, quiero ver exactamente como diciendo, voy a ponerle una cámara para ver cómo se va desarrollando. Un ejemplo, ¿no? Porque eso sí, esa prueba científica, por decirlo así, se ha hecho. Ponen una plantita, una parte en tierra, otra parte en un cristal y la están viendo cómo se está desarrollando. Pero cuando alguien siembra aquí en lo natural, créalo y siembra en abundancia, dice voy a sembrar 10 hectáreas porque quiero cosechar tanto, ese que siembra no va a checar cada semillita, cómo va el proceso, cómo está creciendo, es más, ni siquiera le importa cómo va saliendo el retoño. Lo que le importa es cuidar esa semilla, sí sabe que le importa cuidarla, ¿verdad? Porque la deshierva, le echa fertilizante, le mata a los bichos que quieren venir a dañar, como, no sé cómo le llaman por acá los chapulines, ¿no? Que se los comen y están muy ricos. ¿Ya los ha probado? Porque comen hierbitas. ¿No ha probado los chapulines doraditos? De esos que venden acá los de Oaxaca, ¿no? Sí, mire, una vez vaya, compra unas tortillas y le echa los chapulines en medio y luego una salsita roja. Deliciosa. ¿Nunca los ha probado en serio? ¿Saben? Ah, ¿sí lo he probado, chino? ¿Tan ricos, no? Ah, no, esos no.
No, pero los chapulines de esos saben a hierbita dorada, ¿no? Como que agarras un pedacito de zacate y lo pones a dorar en el comal, muy rico, ¿saben? Ah, sí, está rica, de veras. Ah, sí. Ay, Dios. Así como me las hace mi esposa. Así como las hace a mano mi esposa ahí, ¿no? Sobre todo las de harina. Es de Sinaloa y no sabe hacer de harina, pues. Eso es algo que no se puede perdonar, venir de Sinaloa, de Las Mochis, y no saber hacer tortillas de harina, ¿no? Dios, eso no se perdona. Bueno, entonces fíjese bien, estamos de acuerdo que el agricultor cuida su producto, ¿cómo lo cuida? De las plagas, ¿no? Pero fíjese bien, es importante que, ¿en qué nos quedamos? En las tortillas de harinas. Qué ricas esas tortillas. Bueno, fíjense, en que el agricultor, el que siembra, dice que duerme y se levanta, el siguiente día duerme y se levanta, se toma un cafecito a las 6 de la mañana y no va a escarbar cómo va el proceso de su semilla. Él sabe que va a pasar a lo mejor 15 días, un mes y va a ir creciendo, solamente ve crecer esa semilla hasta que llega el momento que llega a producir frutos, y esos frutos del maíz, por ejemplo, se convierten en mazorcas y que tiene multiplicación de 5 granos, recibió la cosecha a lo mejor de 5 mazorcas, que fueron a lo mejor más de 500 granos. ¿Me explico? Entonces, él no quiso saber cómo, solamente iba a ver que crecía, salió la mazorca, desgranó la mazorca y se dio cuenta que 5 se multiplicaron en 500 semillas. Es lo único que supo el agricultor. Pero dice, duerme, se levanta, fíjense. Marcos 4:26, decía Jesús, así es el reino de Dios, y este ejemplo lo dio Jesús. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra, duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota. Fíjense, la semilla brota, pero además de que la semilla brota, ¿qué hace? También crece, sin que él sepa cómo. O sea, no él investiga cómo va, ni cuál es el proceso, ni si la semilla, ¿cómo le puedo decir? En el momento que va saliendo el retoño, o sea, él no sabe cómo, pues. Solamente sabe que esa semilla va a fructificar y no nada más va a brotar, sino va a crecer. Dice, porque de suyo, fíjense lo que dice Jesús en el 28, de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, fíjense los procesos, primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga. Es decir, cuando usted siembra no debe preocuparse de qué manera, porque esa semilla va creciendo. Primero hierba, luego dice ¿qué? Espiga, hasta que da su fruto, y ese fruto usted lo va a cosechar. Es decir, es un proceso natural. Pero en el mundo espiritual también hay un proceso de tiempo en que usted va a entender que usted va a sembrar ahorita y a lo mejor está en un retoño, pero va creciendo y va creciendo hasta que llegue el fruto y el momento de que usted vaya a cosechar lo que ha sembrado. Eso lo dijo Jesucristo. Yo le creo a Jesús. Así es el reino. O sea, en el reino de Dios, como diciendo, si viste que un agricultor sembró semilla de maíz y duró 2, 3 meses para cosecharla, más o menos creo que son 2 meses, no sé, 2 meses y medio. Por allá siembran en junio y lo cosechan hasta septiembre, al parecer, principios. Entonces esperó, yo tengo un tío que siembra maíz, él va y le da la vuelta y ve que va creciendo, no quiere saber cómo le hace, pero sabe que va creciendo. Y llega un momento en que ya están listas para cosecharlas. Y qué rico los elotes, ¿verdad? Imagínese, ya ve cuando usted se está comiendo el elote, piense que ese elote eran 5 granitos y ahora son varios, que se los va a ejecutar usted, asaditos o cocidos con salsita,
limón y sal. Y crema y queso aparte, qué rico. Yo creo que tengo hambre, ¿eh? Estoy hablando mucho de comida. Entonces fíjese bien, lleva fruto la tierra, hierba, espiga, después grano lleno en espiga, perdón. Grano lleno en espiga, es decir, se multiplicó. Se llenó esa mazorca, se llenó esa espiga de trigo. Pero así comparó Jesús el reino de los cielos, el reino de Dios, igual como algo natural. Significa que si usted siembra, ¿qué quiere que va a pasar? Se irá a quedar la semilla ahí, nunca va a fructificar. Dios va a ser injusto con usted, que al otro sí lo prosperó y usted lo va a dejar ahí abandonado. No, pero usted debe entender que es un proceso de tiempo, ¿correcto? Primero hierba, acuérdese, primero hierba. A lo mejor usted está en el proceso de que sembró y apenas está en hierba, no se desespere. No crea que no funciona esto, porque sí funciona y usted lo va a ver, que funciona. Yo estoy plenamente convencido que usted lo van a ver. Yo lo he visto. Y muchos hermanos, como le he platicado ahorita, un hermano allá ya tiene esa casa. ¿Cómo le hizo? ¿Qué hizo él? Nada. El Espíritu Santo le dijo a otra persona, dale la casa. Él recibió la multiplicación de lo que él ha sembrado. Ellos creen en la prosperidad de Dios. Creen que Dios, a través de su gracia, de su amor tan grande, nos prospera cuando nosotros le creemos a Él. Inclusive de eso se trató la serie, que vamos a cerrar, yo creo, hablando de esa parte que debemos de entender. Que debemos de entender que todo se nos fue dado, pero lo recibe usted a través de la fe que obra, por el amor. Es decir, ya todo le dio Jesús, ya lo prosperó, ya lo sanó, ya lo llevó al cielo, pero se obtiene a través de una fe, que es una sustancia que viene en su corazón o está en su corazón, y esa sustancia opera a través del amor que le tenemos a Dios y a su obra. Cuando sembramos es para su misma obra. Prueba de ello es que ya vamos a traer la bocina, usted lo va a ver aquí, para que usted le pueda meter música cristiana, también tiene para memorias y todo, está muy suave, tiene para un micrófono y todo, con esa vamos a predicar allá en la plaza. Entonces ya la vamos a traer, así es que usted va a ver que se está sembrando en un buen terreno porque se está invirtiendo para predicarle a la gente en la plaza. Y usted va a agarrar el micrófono también y le va a predicar, ¿eh? No le va a dar vergüenza, ¿verdad? No le hace que tiemble, pero usted hable. Al principio lo vamos a estar haciendo. ¿Y qué dirá la gente? ¿Cómo irá a reaccionar? Al principio sí sentimos, pero ya después, con la unción del Espíritu Santo, llega sobre usted y no le va a importar. Entonces es necesario que esperar que la semilla crezca, ¿verdad? Que dé su retoño, que dé su espiga y luego que comiencen los frutos para comenzar a cosechar. Es un proceso de tiempo, no es de la noche a la mañana. Por ahí hay otra ley que se llama, y que ya lo hemos visto, el tipo de semilla determina el tipo de cosecha. Ya verificamos eso en Génesis 1:11, que no puede sembrar alguien tomates, un agricultor no puede sembrar tomates y va a cosechar tomates, ¿no? Eso ya lo vimos. No puede usted sembrar amor y cosechar dinero. Va a cosechar muchos abrazos, la gente lo va a amar, lo va a apapachar, lo va a querer mucho, va a ser el más querido de la colonia aquí, va a decir, cómo quiero al hermano. Va a pasar un desconocido, la hermana, cómo la quiero, y lo va a amar, pero va a cosechar mucho amor, pero no dinero, porque tiene que sembrar dinero para cosechar dinero. Eso viene en Génesis 1:11. Dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, o árbol que dé fruto, según su género. O sea, una semilla va a dar fruto de acuerdo a lo que se siembra. Se siembra frijol, cosecha frijol. Se siembra maíz, maíz se multiplica. Se siembra un naranjo, no se van a cosechar manzanas, solamente naranjas multiplicadas. Es impresionante eso, pero de repente dice, oye, pero ya lo sabía. Pues sí, pero en el reino espiritual no lo sabíamos, me explico. En el reino espiritual, voy a salir, hermano, a predicar el evangelio a toda la colonia, casa por casa, y Dios me va a bendecir, me va a multiplicar, y me va a suplir, y voy a tener muchas cosas. Pues si usted va a predicar en toda la colonia, pero si usted no siembra, no va a cosechar dinero. Dios le va a suplir a lo mejor para sus necesidades, escasamente va a tener. No le va a faltar a lo mejor alimento, pero no va a haber multiplicación, es decir, no va a haber más allá. ¿Me explico? ¿Estamos de acuerdo o no? Trabajamos en su obra porque por amor lo hacemos.
O sea, no trabajo en su obra para que Dios me bendiga económicamente. Créanlo que yo no lo hago. Cuando yo le predico el evangelio a alguien es porque Él me salvó a mí y yo también por amor a la obra que Dios hizo en mi vida, que me sanó a mi hija de epilepsia. Dios me sanó a mi hija más chica de epilepsia. ¿Por qué cree que voy allá a la plaza? A ver, si fuera otro muy cómodo, pues mira, hasta me puede dar hasta vergüencilla. Mejor no predico y me quedo aquí. Aquí nos quedamos en este local, 4 paredes, y viendo a los payasos allá en la plaza. Y vamos y nos reímos con los payasos que están ahí. Me refiero a los payasitos, no que andan diciendo chistes. Y ya, ¿para qué predico el evangelio y me quedo callado? No, si vamos a hacer eso, lo vamos a hacer porque, si vamos a orar por gente que esté enferma, para que me entienda, lo vamos a hacer porque nosotros recibimos un beneficio. Mi hija fue sanada de epilepsia y por ese amor que Dios demostró en mí, en mi familia, yo por eso voy a orar por los demás, para que ellos conozcan a Jesús el sanador. ¿Me explico? Y por eso lo hacemos, porque hay que quedamos y sembramos para el reino, porque Él nos bendice cada día, Él nos da el alimento cada día, por eso damos, por agradecimiento y por amor, no por obligación. No lo ve usted por obligación, ni por presión, no se sienta presionado. Además, si se siente presionado, no le va a funcionar. Lo hacemos porque amamos al Señor, porque amamos su obra. Entonces sembramos, la clase de semilla que sembremos es lo que vamos a cosechar. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Si predicamos el evangelio, Dios nos va a suplir nuestras necesidades porque Dios es fiel. Dios nos va a suplir nuestras necesidades porque Dios nos ama, somos sus hijos. Pero si no sembramos, vamos a estar siempre batallando en esa área. Qué mejor que podamos sembrar y no nada más contribuir para un ministerio local, sino para otros ministerios, que puedan irse personas a otros lugares. Oiga, cuando usted vea la multitud de personas que están siendo salvas, que estamos en radio, en televisión, o cuando vayamos a enviar a alguien a otra ciudad, y pues el pastor, entran 100,000 pesos de ofrendas, y el pastor se fue el otro hermano y ya se está muriendo de hambre en la otra ciudad y ni siquiera oye, pues entonces sí, me explico. Si vamos a enviar a un hermano a otro lugar, oye, págale renta, págale local, que tenga para publicidad también, que tenga para comer y su familia también, me explico. O sea, esa es la idea, que este evangelio se predique en toda la tierra, eso dijo Jesús. Entonces toda la función para el mismo reino. Si sembramos es para que Dios lo bendiga a usted, le multiplique a usted, usted viva bien y también contribuya para toda buena obra, como dijo el apóstol Pablo, si recuerda, ¿verdad? Dice, estáis enriquecidos para toda liberalidad, y esa liberalidad va a producir en ustedes acción de gracias. Es decir, cuando le damos a Dios es como una acción de gracias. Predico yo y voy a orar por los enfermos, y usted también allá en la plaza, es porque Él nos sanó a nosotros o a nuestros hijos, a nuestra familia, también lo hizo. El tipo de semilla determina el tipo de cosecha. La proporción, hay otra ley que se llama, o podemos denominar que la proporción determinará la proporción de cosecha. La proporción de siembra va a determinar la proporción de cosecha. Y esa viene en 2 Corintios 9:5. Según de Corintios capítulo 9, versículo 5, le vamos a sacar provecho al capítulo 9 de Corintios. Vienen muchas leyes importantes en ese capítulo. Asimismo, está leyendo otro. Según de Corintios capítulo 9, versículo 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos, fíjense lo que hizo Pablo, los exhortó, que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Fíjense, es algo muy impresionante esto, ¿eh? El apóstol Pablo dijo que nadie te obligue a dar dinero, ni lo hagas por obligación, ni lo hagas porque te están exigiendo. Hermanos, den, porque si no dan les va a caer un rayo en la noche. No, jamás nadie los debe condenar a ustedes porque no dan. Por eso dice Pablo que esté ese que se apartó, aparte del diezmo, esa ofrenda que se apartó a Dios, incluyendo el diezmo también, debe de apartarse como generosidad. Es decir, ¿qué significa generosidad? ¿Sabes lo que significa
una persona generosa. ¿Sabe quién es una persona generosa? Oye, ayuda mucho a la gente, dice, invita a comer a los pobres de la colonia aquí y les da comida a todos. Es muy generoso, le gusta dar a la persona, es decir, debe hacerse como de generosidad, es decir, porque es la persona generosa, no porque alguien lo está presionando, porque si lo está presionando para que dé y si no quiere dar, oye, pues no des, vas a estar toda la vida pobre, pero no lo puedes hacer por presión de alguien, debe darlo porque esa persona le nace en su corazón, ¿correcto? Usted nunca presione a nadie para que dé, ¿correcto? Si alguien no da, predíquele la palabra, dígale, mira, aquí dice que des para que Dios te lo multiplique. No vas a dar tú para el reino, después de que te prediqué, no quieres dar, pues no me andes pidiendo prestado, nada más dígale. ¿Sí o no? No quieres dar, ya te prediqué el evangelio, pues es que necesito que me prestes 500 pesos para pasar esta semana, pero la otra vez te prediqué el evangelio que dieras, ¿no? ¿Por qué no diste? Pues porque no creo, pues entonces tampoco me pidas prestado, ¿sí o no? Debemos de ayudar a las personas, pero usted ya les ayudó, pero no nada más es bueno darles el pescado, sí, hay que darles el pescado, ¿correcto? Pero ya vino una segunda vez, después de que le dio el pescado, le enseñó a pescar, y no quiso pescar, sino que se volvió un flojonote, o flojonota, como se quiera, si es hombre o mujer, no sé quién sea, personas que nos ven por internet. Fue, ¿cómo le puedo decir? Fue un oidor olvidadizo, no le importó, pues, claro, le voy a pedir prestado y me va a dar otra vez. O sea, quiso el pan otra vez, quiso el pescado, no quiso enseñarse a pescar. Usted le enseñó a pescar y ya no quiso y otra vez vino con usted, pues discúlpame, yo te enseñé a pescar, no quieres pescar, deja de ser un flojo, o floja, ¿correcto? Usted diga, deja de ser un flojo. Tienes que comenzar a pescar. ¿Cómo vas a pescar? Creyéndole a Dios. Ten fe en Dios. Ten fe en lo que dice su palabra. Si Él dice que Él da semilla al que siembra y pan al que come, Él dice que te iba a multiplicar tu semilla, pues créele a Dios, por favor. Hermano, sí creo que es mi Salvador. Pues te vas a quedar muy salvo y te vas a ir al cielo a lo mejor muerto de hambre. Qué feo se escucha eso, ¿no? Pero es una palabra que se utiliza acá en todo México, ¿no? Muerto de hambre, ¿qué significa? Que van a andar toda la vida batallando con las finanzas. Entonces, no debemos de, ¿cómo le puedo decir? Debemos de ayudar a las personas, pero enseñarles a pescar y que cada persona vaya creyendo para no, le digo, yo he pasado situaciones muy difíciles, he sido muerto de hambre, para que me entienda, yo mismo. O sea, he andado por situaciones difíciles cuando no conocía el evangelio de fe, sufrí mucho por cuestiones de trabajo, sufrí mucho por cuestiones de problemas financieros. Ya que conocí la palabra de fe, todo me cambió la vida, porque ahí me enseñaban prosperidad financiera, a sembrar, a creerle a Dios en esa área, a escuchar que Dios es mi prosperador, aparte de ser mi sanador, mi salvador, es mi prosperador, y que Él no me quiere pobre, que Él no quiere que siga un ejemplo de un Jesús que toda la vida dijeron que era pobre y que yo tenía que seguir el ejemplo de Él. No, al contrario, yo conocí a un Jesús que fue próspero y que la maldición de la pobreza le cayó en la cruz del Calvario. Por amor a mí, Él se hizo pobre para que yo fuera enriquecido. Entonces, eso es lo que es el mensaje esencial que escuché, y de ahí ha cambiado totalmente mi vida, y la vida de usted también la puede cambiar, ¿verdad? Entonces dice 2 Corintios 9, 5. Tuve por necesario, dijo Pablo, exhortar a los hermanos a que fuesen primero a vosotros y preparen o preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia. Es decir, Pablo dice que exhortó a los hermanos, es decir, por favor, hermanos, agarren su semilla y siémbrenla. Y luego dice el 6, por esto digo, el que siembra escasamente, también cosechará abundantemente. ¿Verdad que no dice así? Fíjense, es una ley. Ni un agricultor, porque lo veamos, por más ignorantito que lo veamos, a ver, no estudió ni la primaria, ni un agricultor que no estudió la primaria, y yo conozco a varios, siembran, y ellos saben que va a haber multiplicación. Y ellos saben que si sembraron una hectárea y si siembran 2, van a cosechar más que si sembraran una. ¿Sí sabían? Hasta el agricultor que no estudió ni la primaria, yo conozco.
familia, amigos de mis abuela ya, sobrinos de mi abuela, que no sabían ni leer ni escribir. Ellos sabían que si sembraban 1 hectárea iban a cosechar lo de 1 hectárea, si sembraban 2 hectáreas iban a cosechar más que si sembraban 1 hectárea. Eso lo sabían. Y todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Entonces nosotros debemos entender que si sembramos escasamente vamos a cosechar. ¿Cuántos saben? Si siembro 100 pesos voy a tener una multiplicación de 100 pesos. A lo mejor voy a cosechar a lo mejor 2,000, 3,000 pesos al 30 por 1, 3,000 pesos. Pero si sé que si siembro 200 en lo espiritual, igual que como un agricultor que no estudió ni la primaria, yo sé que si siembro 200 y él sabe que si siembra 2 hectáreas va a cosechar más que si sembrar 1 sola hectárea. Si yo sé que si siembro 200, son ejemplos, ¿no? No le estoy diciendo que de 200. Si yo siembro 200, en el ámbito espiritual debemos de entender los hijos de Dios que no voy a cosechar 3, a lo mejor voy a cosechar 6, en pocas palabras. Sí me capta, me entiende el mensaje, que allá los agricultores ellos entienden esa ley. Ahora nosotros los creyentes en Jesús debemos entender esa ley también como una ley real, porque Jesucristo lo dijo. ¿Me explico? Y el apóstol Pablo lo está diciendo aquí a través del Espíritu Santo. Habla a través del apóstol Pablo. Por esto digo, el que siembra escasamente también segará o cosechará escasamente. Y fíjense la promesa que le da. Pero el que siembra generosamente, es decir, en abundancia, continuamente, eso significa generoso. El que siembra continuamente, porque un generoso es el que da continuo, una persona dadora. El que siembra generosamente también va ¿a qué? A cosechar, ¿correcto? Esa es una ley espiritual de la siembra y la cosecha. La proporción de lo que usted siembra es la proporción de lo que usted va a cosechar. No espere sembrar 5 semillas de maíz y tener 30 matitas de maíz. Si sembró 5, ¿verdad que no? ¿Cuántas van a salir de 5? 5 matitas de maíz o plantas, como le llaman aquí, no sé. 5 plantas de maíz que van a generar tantos elotes y va a multiplicar los granos. Pero si usted siembra 50 semillas de maíz, ¿usted cree que va a cosechar lo mismo que de 5? No lo va a hacer, y haga la prueba. Haga la prueba. Y en el ámbito espiritual, tanto el apóstol Pablo, a través de lo que el Espíritu Santo le iba guiando, como Jesucristo dijo, que funcionaba igual en el área espiritual. ¿Correcto? Debemos entender esas leyes espirituales, y aquí vamos a cerrar ya, que si sembramos escasamente, cosechamos escasamente, correcto, ¿verdad? Que le quede en su corazón. Pero si usted siembra generosamente, es decir, generosamente significa que es un dador, que es continuo, y generoso significa que también da, generosamente significa que da en mayor cantidad, también significa, o continuamente, o que continuamente está usted dando para el reino. Entonces usted va a tener multiplicación, y créalo que lo va, por lo que Dios escribió en su palabra, que es fiel, créalo que lo va a ver esa multiplicación. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Necesitamos ponernos de acuerdo. Dice, donde 2 o 3 se ponen de acuerdo en la tierra, dijo Jesús, cualquier cosa que ustedes le pidan al Padre en mi nombre, Él lo va a hacer. Pero se ponen de acuerdo. Si estamos de acuerdo en que si sembramos escasamente, cosechamos escaso, pero si sembramos en abundancia, cosecharemos en abundancia, entonces ahí todo lo que usted pida va a suceder, porque estamos de acuerdo en algo importante, que es creerle a Dios y su palabra. ¿Le ha quedado claro? Las leyes de la siembra no son todas, hay más, solamente hasta ahí vamos a dejarlo el día de hoy. Hasta ahí lo vamos dejando. Debemos de sembrar, debemos dejar que la semilla muera, debemos creer que hay un tiempo entre la siembra y la cosecha, debemos de saber que cada tipo de semilla trae su propio tipo de cosecha y multiplicación. Debemos entender que la proporción o la cantidad de semilla que sembremos va a representar la proporción o la cantidad de semilla que vamos a cosechar, ¿correcto? Y hay otras leyes. Hay también semilla que Jesús
que no era acepta delante de Dios. También vamos a ver la semilla que no es acepta delante de Dios. Otra de las leyes es que debemos de dar semilla de lo mejor, de lo primero y de lo más gordo. Agricultores van y buscan la mejor semilla, donde venden semilla clasificada, le llaman. Y no agarran la semilla más delgadita, agarran la semilla más gorda. Eso lo hacen allá en Sinaloa los agricultores. Le digo, ellos van, véndenme semilla, hay clase A, clase B, clase C, no recuerdo las clases. Pero hay una semilla especial que es la más gorda y la que produce, si siembra una delgadita, a sembrar una semilla un poco más gruesa y fertilizada y no sé qué tratamiento le dan, esa semilla le da más multiplicación que una semilla que no tiene fuerzas, una semilla delgadita. Eso allá lo hacen los agricultores en Sinaloa. Y obviamente que la más delgadita cuesta menor y la más gruesa cuesta más, pero la más gruesa trae más rendimiento y más multiplicación. Vamos a ponernos de pie, darle gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Jesús. Gracias te damos, Señor, por el poder de tu palabra. Gracias porque has permitido, Señor, entrar en tu reino, así como lo hiciste, Señor, con Israel. Dice que tú lo sacaste de Egipto con oro y con plata, y que no había enfermos en sus tribus. Así, Señor, nosotros creemos también, como nos has sacado del mundo de la opresión, de las tinieblas, nos sacaste de la oscuridad, Señor, para que seamos luz en esta tierra. Y así creemos, Jesús, también, Señor, que nos has sacado con oro y con plata. Pero tú lo haces, Señor, sabemos, a través de la fe nuestra, a través de lo que nosotros hemos creído en tu palabra. Te damos gracias, maravilloso Dios, porque tú eres fiel y tú vas a hacer que abunde, Señor, y multiplicar, Señor, también mi semilla. Te doy gracias porque tú nos enriqueces para toda liberalidad, la cual produce en nosotros acción de gracias. Si damos, Señor, para tu reino, es porque estamos agradecidos. Si damos para tu reino, Señor, es porque sabemos que has librado a nuestra familia, Señor, de enfermedades incurables, que la ciencia médica decía que esa epilepsia, por ejemplo, en mi hija, Señor, que no tenía solución y que toda la vida mi hija iba a estar así. Pero tú, Señor, tú lo hiciste con tu poder milagroso, Señor. Y por amor a tu palabra, Señor, por amor a la humanidad, decidimos, Señor, sembrar en tu reino, porque sé, Señor, que a través de la siembra y la cosecha voy a tener la bendición financiera, Señor, no nada más para dar en tu reino, sino también para hacer testimonio en mi familia y en la comunidad de que tú eres un Dios prosperador, que eres un Dios bueno, un Dios que nos bendice cada día, un Dios que nos da todas las cosas en abundancia. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Yo ahora tomo mi semilla. Si usted gusta tomar su semilla en su mano, yo tomo mi semilla ahora en el nombre de Jesús. Yo creo que esta semilla trae multiplicación abundante en el nombre de Jesús, porque tú dices en tu palabra que tú das semilla al que siembra, pero tú también das pan al que come. Y yo decido, Señor, hacer de esta semilla una semilla que sea de lo primero, de lo mejor, de lo más gordo. Sí, Señor, de lo mejor, Señor, de la semilla mejor clasificada, porque la aparté, Señor, antes de todas las cosas, de lo primero que recibí. Yo de ahí la aparté para sembrarla, Señor, en ese terreno que es tu reino celestial, que trae multiplicación abundante al 100 por 1. Y 1000 veces más yo declaro esa multiplicación en el nombre de Jesús. Recibo la multiplicación, recibo las cosechas en el nombre de Jesús. Pero yo sé, Señor, que debo esperar un tiempo entre la siembra y la cosecha. Y yo sé que no me vas a dejar avergonzado. Yo sé que tú me vas a multiplicar y que ya los frutos, Señor, se están viendo en mi vida. Gracias, gracias, maravilloso Jesús, por tus palabras, Señor,
porque tú comparaste el reino de Dios como un hombre que siembra semilla en la tierra, Señor. Gracias te doy, Jesús, porque yo sé que a lo mejor ahorita está brotando esa semilla, pero yo sé que pronto dará su espiga, pero yo también sé que pronto darán los